se van a comportar los distintos tejidos, ¿ya? Se me salió. O viola. Matar esta canción. Ya, ratoncito. No, profe, lo que igual se está refiriendo mi compañero es como un tumor es más resistente que otro. Claro. Eso. No, sí, 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 sí. Eh, dependiendo, mira, dependiendo de la cantidad de mitosis que tenga. Ya. ¿Mm? Por ejemplo, hay tumores que son muy metastásicos, pero que tienen en el fondo, que ¿cómo se llama? Que en el fondo la cantidad de replicación es mucho más lenta, ¿ya? Por lo tanto, como es más lenta su ciclo celular, eh, ¿cómo se llama? Van a tener esa replicación, pero va a costar más, vamos a tener que aumentarle más la dosis para poder matarla que uno que tiene una mayor replicación. ¿Me expliqué bien? Sí, profe. ¿Ya? Por ejemplo, te doy ejemplo, mira, eh, los linfomas, los linfomas son muy radiosensibles, ¿ya? De hecho, las masas que son, por ejemplo, súper considerables, tú le das, o sea, al darle las primeras 5 sesiones, uno ve que hay una reducción, pero impresionante, casi se desinflan, ¿ya? Pero, por ejemplo, por otra parte, eh, los melanomas son muy radioresistentes. De hecho, en el caso, por ejemplo, volvemos atrás, en el caso de los linfomas, la dosis por día son 2 Gray por día. En el caso del melanoma, se dan 6 Gray por día. Hay que darle mucha más dosis por fracción para poder producir un daño. ¿Ah? Entonces, ahí
la importancia del alfa beta. Chuta. Ahí la importancia del alfa beta como para poder saber cuán resistentes son cuán resistentes son los tejidos, los distintos tipos de tumores, y poder ver qué cantidad de dosis uno puede dar sin, porque yo puedo eliminar el tumor, pero también pasando a llegar al paciente. Tengo que dejar vivir al paciente. Yo no puedo darle una dosis de radiación que en el fondo mata el tumor y mata al paciente. Entonces, pero hay que tratar de dejar producir, eliminar, ser lo más eficiente posible en el sentido de eliminar el tumor, causando el menor daño posible para el paciente. ¿Ya? Ya. O sea que es- ah, como que al final la velocidad con la que ¿Se replica? que se replica la célula del tumor significa que debe utilizar más radiación o menos radiación. Sí, Bueno, más cantidad. claro. ¿Ya? Y te voy a mostrar que también hay otros factores, ¿ya? Que hacen que en el fondo haya más radioresistencia y más radioresistencia o más radiosensible. ¿Ya? Ya. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Profe, Dígame. lo que pasa es que mi compañera Solange se le cayó el internet y no sabe si le aparece como solicitud para entrar o no, porque se le está cayendo a cada rato y no puede entrar bien a la clase. No me aparece. Recién me apareció una persona y la admití al tiro. Ah, profe, que se le cae a cada rato, entonces Ya. eso, para avisarle por si acaso. No, de todas maneras siempre estoy atento, en el sentido de cualquiera que pida. ¿Hay manera de dejar eso activo, no? Para que entre al tiro. ¿Alguien sabe? ¿No? Ya, filo. No importa. Creo que siempre le va a pedir autorización, profe. Ah, ya. Sí. Como es el anfitrión. Sí, pues si no se meterían. En el fondo sería. Ya, filo. Ya, sigamos. En honor a Don Tiempo. ¿Dónde estamos? Ya. Bueno. Sí. Esto recién lo acabo de conversar. Entonces, chicos, bueno, retomando, dependiendo de cómo sean la forma de que se haga el daño, pueden ver una sensibilidad, una respuesta a la radiación por órgano. Entonces, ¿qué es la radiosensibilidad que es aparente? O sea, que es marcadamente, se da por dos factores: por la sensibilidad inherente de cada célula y por la cinética de la población. Entonces, respecto a eso, tenemos respuestas tempranas y respuestas tardías. Por ejemplo, ¿qué tejido piensan ustedes que tiene una cinética de población, una cinética rápida de recambio celular? ¿Quiénes piensan, o sea, qué tejido ustedes piensan? ¿Qué tejido del cuerpo humano? La La piel. piel. Ya, pero no es tan rápida. Acuérdense que yo les decía que tenía que llegar a un nivel de dosis. Hay otro más rápido. La mucosa. ¿De dónde? Porque tenemos mucosa en distintos lados. La mucosa gástrica.
Sí, mucosa gástrica y fundamentalmente la intestinal. Es ahí. La razón es porque, acuérdense, o sea, cada vez que nosotros comemos algo, el bolo alimenticio va a pasar a través del lumen y va arrastrando células. Por lo tanto, esos epitelios están en constante recambio para poder, en el fondo, mantener su función y identidad. ¿Mm? Entonces, no da lo mismo. O sea, es más probable, si yo irradio la zona abdominal, es más probable que produzca un efecto a nivel intestinal que si yo le irradio, por ejemplo, una pierna a un paciente. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del músculo, de la célula muscular o del hueso, es muy menos radiosensible que en el caso de la mucosa gástrica o intestinal. ¿Ok? Yo les cuento, por ejemplo, existen los tumores testiculares, los seminomas, en general se irradian con, bueno, aparte de que se operan, se irradian los ganglios linfáticos de la zona abdominal, por el cual van a drenar los vasos linfáticos. Entonces, esos vasos linfáticos están justo en la zona abdominal. La dosis para esos seminomas no es tan alta, son 20 Gray, y se dan de a 2 Gray por día. ¿Ya? Por lo tanto, en 10 días se da la dosis completa, pero comparativamente 20 Gray de a 2 Gray por día no es lo mismo que dar 40, ni 50, ni 70. ¿Ya? Es mucho menos. Ahora, ¿a qué voy? Que con la primera sesión, dándole la irradiación en la zona abdominal, a PIPA, no sé, con la técnica que sea, al día siguiente el paciente siempre llega destrozado. Llega, ay no, me duele la guata, me duele mucho esto, me dio diarrea, ¿ya? Y ese es un efecto por muerte celular y por lo tanto está produciendo una inflamación y eso nos va a dar una reacción que en el fondo es suelte líquido y haga una diarrea. ¿Mm? Entonces, miren, según la respuesta, tenemos para la respuesta de los tejidos, tenemos los de respuesta tardía, que van a ser meses, años, después de la irradiación, que son los tejidos de proliferación baja, y en esos tenemos sistema nervioso central y periférico, los riñones, la piel, cartílago y hueso, ¿ya? Y acuérdense, lo que recién le acabo de contar, respuesta temprana, que van a ser a los días o a las horas después de la irradiación. Proliferación alta, mucosa gastrointestinal, orofaringe esofágica, la médula ósea y la piel. Ok. ¿Ya? Fíjense, distinto, hay veces que hablamos de piel y versus dermis. ¿Ya? Acuérdense, esto tardía aproximadamente 3 Gray en el caso de las células mamíferas. ¿Ya? Y en el caso de los tumores, en general con alta tasa de proliferación. Eso tiene un alfa beta de 10 igual. Se van a considerar análogos a los de respuesta temprana. ¿Ya? Eso en el caso de las alfa beta. Ya, esto es una forma de cómo se hicieron las curvas por ensayos fluorogénicos, funcionales y ensayos de letalidad. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las células tumorales, ¿cómo saber qué dosis darle al paciente? En el fondo,
sabemos que el cáncer tiene una proliferación desordenada, por lo tanto va a dar, invadir tejidos que están adyacentes y también se va a propagar a través del sistema linfático, como ya lo vimos en la clase anterior, y algunos vasos sanguíneos por la parte del cuerpo. Ahora, el objetivo de la radioterapia es dar la dosis suficiente para destruir el tumor, irradiando lo menos posible al tejido normal a una dosis que conduzca la menor cantidad de complicaciones graves, que tenga la menor morbilidad. ¿Ya? No saco nada con dar una dosis que va a matar el tumor y va a matar al paciente. ¿Ya? Es poco eficiente. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos una razón terapéutica. Hablamos de curvas de probabilidad de control tumoral, TCP, ¿ya? Y también probabilidad de complicación de tisular normal de los tejidos. Cada una de los tejidos tiene un NTCP distinto. Así como tiene un alfa beta, tienen un NTCP distinto. ¿Ya? Y dependiendo también, como les decía, también decíamos que también los tumores, dependiendo del tipo de tumor, hay algunos que la curva, la dosis para poder dar, en el fondo, eliminar el tumor, está también es mucho más baja que la probabilidad de producir un daño. Entonces, ¿cuál es nuestro juego? Lo que nosotros buscamos. Idealmente, tratar de dar la dosis lo más alta posible, ¿ya? Pero a la medida que yo voy aumentando la dosis lo más alta posible, lo que va a suceder es que van a empezar probabilidad de producir daño. Yo podría darle 1000, pero en el fondo aquí estoy matando al paciente, con 20 Gray, por ejemplo, ¿ya? Pero si yo le doy 15, acá la mitad, puedo, por ejemplo, eliminar el tumor y producir, qué sé yo, un 3% de, un 30% de daño. ¿Se fijan? ¿Qué es lo importante para nosotros? La idea es maximizar, bueno, comentaba, maximizar el TCP y simultáneamente minimizar el NTCP. Un buen tratamiento típico de radioterapia tiene un TCP mayor o igual a 0,5, con un NTCP mayor o igual a 0,05. Y es por eso que nosotros hablamos de una razón terapéutica para buscar cuál es el tratamiento óptimo de la radioterapia. La razón terapéutica, en el fondo, lo que busca es cuánto más lejos puedo yo tener esta curva de NTCP para poder aumentar la dosis de radiación, o sea, eliminar el tumor, producir para producir el control tumoral y producir el menor daño posible. O sea, el ideal es que estas curvas estén lo más alejadas posible. Si yo tengo esas curvas, si yo las tengo aquí pegadas, no voy a poder aumentar mucho la dosis. En la medida que esto se va corriendo y esto se mantiene, yo puedo ir aumentando mucha más la dosis para poder eliminar el tumor y tengo muy baja probabilidad de producir un daño. Eso es lo que llamamos. Fíjense en lo que yo les decía. Acá tenemos el TCP, probabilidad de control tumoral, y en rojo tenemos la NTCP. Y acá tenemos la probabilidad de cura. ¿Se fijan? O sea, aquí puedo dar una dosis no muy alta, por lo tanto la probabilidad de cura
no es muy buena. En la medida que yo voy aumentando la distancia del NTCP, mi factor de cura va a ser mucho mayor. ¿Se entiende? Gracias. No Sí, mucho, profe. profesor. No mucho. En el fondo, nosotros hablamos del TCP, ¿ya? Para poder, la dosis suficiente para poder controlar el valor, el tumor, ¿ya? Una dosis suficiente para poder eliminar el tumor, ¿ya? Ahora, esa dosis del TCP no alcanza un valor 1 como para poder, en el fondo, que ésta se propague o metastase, o se metastase a algún sitio. O sea, en general, nosotros siempre tratamos la zona tumoral y los ganglios linfáticos adyacentes, ¿ya? La dosis tumoricida, para poder tener la probabilidad de control tumoral, ir aumentando la probabilidad de poder eliminar todas las células tumorales, hablamos de un valor de probabilístico de 1. ¿Ya? Estamos hablando de probabilidad. Ahora, por otra parte, la probabilidad de producir un daño, hablamos del NTCP, ¿cómo se llama? Es en el fondo tratar de que esa curva se mantenga lo más inferior posible para que en el fondo yo pueda aumentar la dosis al tumor, no teniendo mayor probabilidad, que no aumente la probabilidad de daño al tejido normal. Entonces, lo que uno busca en el tratamiento es aumentar la dosis para matar el tumor y minimizar las dosis de las complicaciones del tratamiento. Y así tener un resultado mucho más óptimo. Ahora, ¿cómo se hace eso en la radioterapia moderna? Se hacen con tratamientos conformacionales en 3 dimensiones, IMRT y todos, con una localización mucho más precisa del blanco, porque si yo no veo el tumor, yo tengo que, para asegurarme que lo voy a irradiar bien, tengo que aumentar los márgenes. Pero si yo veo el tumor y puedo hacer una buena puntería, yo puedo ajustarme mucho más a la zona neutral tumoral. Por lo tanto, la cantidad de tejido sano que voy a irradiar alrededor va a ser mucho menos. ¿Se entiende, cierto? Entonces, eso es una de las gracias de la radioterapia moderna, ¿ya? Tener una buena precisión, tener una buena dosimetría que me permita disminuir las dosis a los órganos de riesgo, ¿ya? Y en el fondo, con eso puedo aumentar la probabilidad de dañar al tumor, de control tumoral, TCP, no teniendo disminuyendo o teniendo lo más baja posible la probabilidad de control, la probabilidad de daño a los tejidos normales, NTSP. ¿Ok? Ahora, pasaba que en los primeros días de la radioterapia se asumía que todas las células normales eran mucho menos sensibles, ¿ya? A la dosis única. Por lo tanto, por eso decían, le daban siempre la misma dosis para todos. Eso pasaba en un principio, ¿ya? Entonces, miren, en la actualidad se va a aceptar que las células malignas, como las células normales, responsables de las reacciones tempranas, porque en el fondo tenían un alfa beta de 10, eso nos va a dar una dosis, un alfa beta de 10 con una dosis de 1,3 Gray. Para las reacciones tardías,
el hombro, en general, que el hombro de la curva de la supervivencia celular es efectivamente mayor que las células del blanco o el target en los tumores. eh, entonces, eso nos va a dar que el alfa beta va a ser igual a 3, proporcionando así una diferencia que va a explotar los protocolos de hiperfraccionamiento para disminuir las reacciones tardías utilizando dosis más pequeñas. Volvemos a lo mismo, me explico con un ejemplo. Les decía que no era lo mismo irradiar 20 Gray de un paraguaso que 20 Gray partido de a 2 Gray por día. Pensemos qué sucede con el tumor y las células normales. Primer día, 2 Gray. Mato células tumorales. ¿Ya? También irradio células normales. ¿Ya? Pero la diferencia es que, y las que quedan, las células tumorales que quedan, van a quedar varias que van a sobrevivir, pero no van a quedar en buen estado. Las células normales, cuando pasa el día siguiente, varias se van a ver ya, van a autorreparado. Entonces al día siguiente, nuevamente, tengo unas células que están ya a medio morir, mucho más dañadas, que son las células tumorales, y tengo unas células normales que se han autorreparado. Vuelvo a darle otra dosis de radiación, mato mucha más cantidad de células tumorales y puedo mantener las células normales. Y esa es la razón, pero bueno, pero llega un punto en que la dosis acumulada, tanto, bueno, ya, para el tejido tumoral, es en el fondo, es lo suficiente como para matar todo el tumor, pero llega un punto en que la dosis acumulada para el tejido normal comienza a hacerse evidente. Empiezan a morir células y a producir un efecto evidente. ¿Ok? Esa es la razón de tratar de buscar esa razón terapéutica. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la proporción que tengo que darle de la dosis para poder producir un control tumoral, una probabilidad de control tumoral con una probabilidad, disminuyendo la probabilidad de control de daño al tejido normal? Es por eso que la probabilidad de control tumoral siempre es menor que la de la probabilidad de daño al tejido normal. Yo les mostraba que la medida, si yo las puedo ir separando, mi probabilidad de cura va a ser mucho mayor. ¿Ahora se entendió? Sí, profesor, gracias. Vale. Ahora, les comentaba recién que desde el punto de vista aparte, desde el punto de vista intrínseco de la célula, otro efecto que es importante es la oxigenación que tienen los tejidos. ¿Mm? La concentración del oxígeno va a afectar a las curvas de supervivencia. Y eso, bueno, fíjense que tenemos aparte, y también en la magnitud del efecto del LED. Vean ustedes que en la primera tenemos una curva que es en un medio que se irradió con células que estuvieron en un medio hipóxico, ¿ya? Que fueron mucho más resistentes. La curva de el porcentaje de sobrevivencia, o sea, tenemos más sobrevivencia después de la irradiación en medio hipóxico, y cuando hicimos esa irradiación en un medio oxigenado, el daño fue mucho mayor que el medio no oxigenado. En el caso, estos son los rayos X.
En el caso de los neutrones, la diferencia no es tanta, pero existe. ¿Ya? Y en las partículas, ni hablar. Aquí casi da lo mismo. No hay mayor diferencia. Pero en el caso de los fotones, que son los que nosotros habitualmente trabajamos, sí la hay. ¿Mm? Ahora, nosotros igual lo que se hace es cuantificar el efecto del oxígeno que se hace a través de el OR, ¿ya? ¿Cuál es la razón del aumento de la respuesta en el oxígeno? ¿Cómo se hace eso? Se hace, en el fondo, se da una dosis para producir un determinado efecto sin oxígeno y el mismo efecto con oxígeno. ¿Ya? Y eso nos da un factor de relación de aumento por el oxígeno. O sea, cuánto es lo que va a aumentar el daño al tejido por el efecto de oxígeno. Ahora, les conté que entre más bajo el LED, o sea, la relación de oxígeno era más baja. ¿Ya? Este número era menor. Pero entre el LED era más alto, este número también va a ser más alto, por lo tanto no va a ser tan influyente. Esto les comentaba, fíjense ustedes, les comentaba recién con esta imagen la diferencia entre un tejido oxigenado y un tejido no oxigenado. ¿Mm? Tenemos que, miren, aquí tenemos un vaso sanguíneo, ¿ya? Y pegaditos a él tenemos un tumor. Todo esto es un tumor. ¿Ok? Las que están pegaditas a la arteria son células que van a estar, ¿cómo se llama? Muy oxigenadas, ¿ya? Y el oxígeno va a ir transfundiendo en la medida que se va alejando por el tejido. ¿Ok? Por lo tanto, aquí también tenemos células que están oxigenadas, pero no tanto. Y aquí tenemos que son ya células que son muy hipóxicas, que no tienen tanto oxígeno. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si nosotros, estas células van a ser mucho más radioresistentes y tenemos que las células que son oxigenadas van a ser mucho más radiosensibles. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que si hay muchas células que están metidas dentro de un medio hipóxico, eso va también a limitar el riesgo, el éxito de la radioterapia. O sea, si tenemos un tumor que no tiene mucho oxígeno, o sea, no va a poder haber una muerte celular, ¿ya? Por lo tanto, buscamos que se... Ahora, ¿qué va a pasar con el efecto? ¿Ya? Eso es con el efecto oxígeno, ¿ya? Ahora, también tenemos cuán eficaz va a ser el tratamiento, la dosis de radiación, de manera de producir un efecto, ¿ya? Para eso tenemos la eficacia biológica relativa. ¿Mm? En el fondo, ¿y eso cómo se mide? En el fondo se toma se da una dosis de radiación estándar para producir un determinado efecto y se compara con una dosis de radiación de cualquier otro tipo para producir el mismo efecto. En este caso, el efecto son 250 Hz. ¿Ya? Esta efectividad biológica relativa lo que dice es que si aumentamos el LED, aumentamos el daño biológico. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, la eficacia biológica relativa va a variar, por lo tanto, con el tipo de radiación, el tipo de célula tejido, el efecto biológico, bueno, bajo la investigación, la dosis
la tasa de dosis y el fraccionamiento. ¿A qué me refiero con la dosis? La dosis en el fondo es cuánto es la dosis global que voy a entregar. Por ejemplo, acuérdense, los 20 Gray. Si mi dosis total se refiere a dar la dosis completa de 20 Gray. La dosis por fracción, el fraccionamiento, esto que está abajo, es en el fondo qué cantidad de dosis le voy a dar por día. 2 Gray, 3 Gray, 4, 5, eso se ve. Y la tasa de dosis quiere decir cómo le voy a entregar la dosis, en cuánto tiempo le voy a entregar la dosis. No es lo mismo dar una dosis a baja tasa que a una alta tasa. ¿A qué me refiero con baja tasa? A dar 200 centigrade por un minuto que dar 200 centigrade en 30 segundos. No va a producir el mismo efecto. Hay una diferencia. Ahí está la Solange. Bueno, miren, esto es lo que yo les comentaba de los electrones y los protones. El electrón, fíjense, la masa es 9.1 por 10 a la menos 31 kilos. ¿Ya? Versus la masa del protón, 1.6 por 10 a la menos 27. 31, 27 es mucho más grande. Y el neutrón, que son iguales. ¿Ya? No es lo mismo disparar a un blanco con un francotirador sin mira telescópica, ¿ya? La probabilidad de que le apunte es muy baja. En la medida que yo voy aumentando el calibre, voy teniendo mayor probabilidad. Y si ya le tiro una bazooka o ya un cañonazo, como viene siendo el neutrón y el protón, ¿cuál es la probabilidad que le dé? Es altísima. O sea, lo mato sí o sí. Eso es por efecto de la masa y también por efecto de, en este caso, de la carga negativa. Y este tiene carga cero. También la efectividad biológica relativa va a aumentar con el LED, ¿ya? Alcanzando un máximo de 3 a 8, dependiendo del nivel de muerte celular. Y luego va a disminuir por exceso de la energía. En la medida que vamos a tener una baja efectividad biológica relativa en la medida que las energías son bajitas. El LED es bajo, perdón. Y en la medida vamos aumentando el LED, llega a un máximo, aumentamos rápidamente, ya se entregan más, pero esta va a volver a caer. ¿Por qué? Porque tenemos que, para poder, ¿a qué se refiere con exceso de energía? Para poder acelerar estas partículas se necesita una energía muy alta, muy alta. Fíjense que los fotones, lo máximo que en un equipo de tratamiento se pueden acelerar son 21 MeV, 25, ya ok. Pero para poder acelerar una partícula, tenemos que tener un sincrotrón, un aparato que es inmenso, para pasar de 100 keV, 100 MeV, sí, 100 MeV, 150 MeV, 200 MeV, ¿ok? Es mucha la energía que hay que entregarle a esa partícula para poder acelerarla y que tenga un alcance del tipo terapéutico.
porque si la energía es muy baja, va a actuar a nivel superficial. Pero para que llegue más en profundidad, tengo que ir aumentando la energía. Y es por eso que hablamos de este cambio de energía del exceso que después. Entonces, en resumen, tenemos que la efectividad biológica relativa va a ir aumentando con el LED, pero a la medida que el efecto oxígeno va aumentando, va a disminuir la efectividad por el oxígeno y el LED. Acuérdense que entre más alto el LED, el efecto oxígeno era mucho menor. ¿Ya? De aquí a poco, ánimo. ¿Ya? Vamos, falta menos. Vamos a hablar sobre el tiempo, la tasa de dosis y el fraccionamiento. ¿Ya? Para la misma dosis de radiación, la dosis suministrada a una tasa de dosis, o sea, lo más baja posible, puede producir menos muerte celular a la radiación que se da a una tasa de dosis más alta, ya que hay mayor reparación de los daños subletales que ocurren durante la exposición prolongada. A medida que vamos bajando la tasa de dosis, o sea, la pendiente de la curva de supervivencia se vuelve más superficial, o sea, se va mucho más se va poniendo mucho más recta. Y el hombro tiende a desaparecer, ese hombrito desaparece, ya que el nivel lineal cuadrático no va a cambiar significativamente, sino que como las dosis son altas, el beta era el causante de la caída mayor, va a ser prácticamente a cero. ¿Cuáles son las tasas típicas que se utilizan en radioterapia? Las tasas típicas son de 1 Gray por minuto, que es el estándar. Todos los aceleradores lineales se calibran, como son equipos que producen radiación de manera artificial, se calibran para que entreguen 1 Gray por minuto. ¿Ya? Y en el caso de la braquiterapia de alta tasa también, en el caso de la fuente se busca la actividad, para un elemento radiactivo se busca la actividad para que también entregue 1 Gray, 1,5 Gray por minuto. También se puede usar una tasa de dosis menor, 0,1 Gray, en el caso de la irradiación corporal total. La irradiación corporal total, chicos, es irradiar el cuerpo entero. Se irradia completo la persona, por anterior, por posterior. ¿Para qué se usa? La irradiación corporal total se usa para producir depresión medular, o sea, eliminar la médula ósea. Esto se usa para los trasplantes de médula. Los pacientes que van a trasplante de médula, lo que hay que hacer es eliminar toda la médula, y una vez eliminada toda la médula, le inyectan la médula sana para que ésta pueda retomar su funcionamiento. Es para eso que se hace la irradiación corporal total. Y hay otro tipo de tratamiento con un elemento radiactivo que se llama yodo-125, que entregan una tasa de dosis muy bajita, 0,01 Gray por minuto, muy bajita. Pero ¿cuál es la gracia? Que es un elemento radiactivo que se inserta dentro del tumor, pero va, como está pegado a la fuente radiactiva, la dosis en la cercanía va a ser muy alta, porque esa va a quedar ahí metida por todo el tiempo. Ahora, en cuanto a la tasa de dosis y al fraccionamiento, ¿quiénes se dieron cuenta de esta cuestión? Un par de franceses, Bergogny y Trimondo, ¿cómo se dieron cuenta? Estos señores trabajaban en ese entonces con el fondo carneros, y cuando querían, señores franceses, querían esterilizar a los carneros, pero no querían hacerlo de manera quirúrgica.
Entonces se le ocurrió irradiar a los carneros con un equipo de rayos X, ¿ya? Y lo que hacían era darle una dosis alta en una fracción. Pero ellos se dieron cuenta que la piel de los testículos de los carneros era muy sensible y le producían un daño considerable que llegaba a tal que en el fondo los carneros se llegaban a morir. Entonces, a uno de ellos se le ocurrió, ¿y si le damos la misma dosis, pero de a poquito? Al final se dieron cuenta que al hacer eso, producían el mismo efecto global de esterilización y la piel se mantenía muy bien. Entonces, ellos se dieron cuenta y enunciaron hicieron un enunciado de 3 puntos. ¿Ya? Que la célula va a ser más radiosensible cuanto mayor es su actividad reproductiva, como ya lo vimos. También va a ser más reproducible cuanto más largo sea su porvenir de división. Es decir, o sea, cuántas divisiones tiene que cumplir en el futuro. O sea, si la célula es más radiosensible también, cuanto menos diferenciadas estén desarrolladas sus funciones. Lo que decíamos de que si tenemos una neurona versus una célula del gastrointestinal, la neurona va a ser mucho menos sensible a la radiación que la del gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, es por eso que en el fondo lo que tratamos de tener un buen resultado produciendo lo menos daño posible. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos con la radioterapia y buscando con la tasa de dosis y el fraccionamiento. Entonces, en cuanto al fraccionamiento, aquí aparecen 5 factores biológicos que son la base del daño y a las células, que son la base del daño a las células normales y también a la eliminación de las células tumorales. Tenemos para eso la radiosensibilidad, cuál es la reoxigenación, la redistribución, repoblación y la reparación. Ahí tenemos las 5 R. ¿Ya? La vamos a explicar una por una. ¿Ok? Entonces, miren, la radiosensibilidad intrínseca, nada más que ya sabemos que cada célula va a tener una distinta sensibilidad a la radiación según sus características. La reoxigenación, como yo recién les contaba, que las células hipóxicas van a ser más radioresistentes que las oxigenadas, que son más radiosensibles. ¿Ya? Entonces, si tengo más oxígeno, voy a matar más que uno sin oxígeno. ¿A qué se refiere con la redistribución? Quiere decir que en el fondo, dentro de un grupo de células, por ejemplo, un grupo de células tumorales, las fases del ciclo celular están de manera desordenada. No todas están dentro de la misma fase. Tenemos en M, S, en G1, G2, ¿ya? Por lo tanto, si uno irradia este tumor, vas a matar a las células que están en G2 y en M, que son las más radiosensibles. Pero las que están en las otras fases van a ser más radioresistentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Por último, ¿por qué se llamamos redistribución? Porque irradio ese volumen que mato las G2 y M, al día siguiente, estas que estaban en S pueden pasar a G2 o M, nuevamente le doy otra irradiación, voy matando más, entonces así poco a poco voy a ir disminuyendo, eliminando el tumor. La reparación del daño subletal. Eso quiere decir que en el fondo básicamente que las células normales en general tienen sus mecanismos de reparación en buenas condiciones, por lo tanto, de la irradiación de un día al otro, lo más probable es que ésta se pueda recuperar.
Y la repoblación acelerada, en el fondo, es el aumento del número de divisiones celulares como un mecanismo de compensación, siendo súper importante en tejidos y en tumores que tienen una duplicación rápida o con tiempo de duplicación pequeños. ¿A qué se refiere con duplicación rápida? Que en el fondo que están teniendo mitosis muy rápido o por lo tanto el tiempo de duplicación va a ser pequeño. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que en el fondo el cuerpo humano, en general, como reacción de un tejido, cuando hay un tejido que está siendo dañado y que tiene mecanismos de regeneración, lo que hace es que si empieza por la comunicación que hay entre las células, si sienten, o sea, si existe este daño, va a comenzar a aumentar las mitosis en la zona de las basales para poder compensar el daño que se está produciendo. A eso se refiere con repoblación acelerada. Y, por ejemplo, en el caso de la reparación, vamos a ver el caso de la reparación. En el caso de la reparación, el daño subletal y potencialmente letal va a ser reparable si se le da el tiempo tras cada irradiación. Y la capacidad de reparar los genes sub T va a ser mayor en los tumores, perdón, la capacidad de reparar los tejidos normales va a ser mayor que los tejidos tumorales. ¿Ya? Ahora, el tejido sano, que tiene una respuesta más tardía, se va a favorecer con el fraccionamiento. Por eso es importante, o sea, en el fondo, si yo doy la dosis de a poquito, el tejido sano va a poder aguantar mucho más. La repoblación, que es la medida de cuánta es la tasa de duplicación de mitosis, y eso también se le llama TPOT, ¿ya? Potencial, el tiempo de potencial, de doblaje del potencial, tiempo de duplicación. ¿Ya? Les comentaba recién la proliferación del tejido como una respuesta a la respuesta aguda, entonces, ¿qué sucede? Que si pronto el tejido, mientras se está irradiando, estamos teniendo muerte celular, el tumor como reacción comienza a tener mayor proliferación para compensar el volumen tumoral que se están muriendo. Entonces, hay la teoría de que el fraccionamiento acelerado para esos tumores con el tiempo de pequeño, eso va a ser muy beneficioso. O sea, ¿a qué se refiere con fraccionamiento acelerado? Los fraccionamientos a veces son por día, uno de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no se trabaja, le damos al paciente un descanso para que se pueda recuperar y el lunes volvemos así, lunes, martes, miércoles. Hay otro esquema de fraccionamiento en el cual el paciente se le irradia en la mañana y luego de 12 horas en la tarde. ¿Ya? Eso se llama bifraccionamiento. Y todos los días se hace, pero no con la misma dosis, o sea, se da una dosis más bajita, pero se parte en la mañana y en la tarde. Todos los días. Mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. ¿Ya? La dosis, por ejemplo, si lo doy por día 2 Gray, en la mañana le doy un Gray y en la tarde le doy otro Gray. ¿Se entiende, no? Sí, Sí, profesor. profe. Ya. Entonces, Profe, algo, dígame. profe, lo que pasa es que ahora tenemos otra clase, algunos de forense y ahora a las 12:35. Oh, ¿qué hora es? Es ahora. Chuta. Ya. Bueno, esto ya lo vimos, ya, sí. Esto es lo que yo estaba recién comentando.
el fraccionamiento, convencionales, 1,8, ¿ya? Hiperfraccionamiento, fraccionamiento acelerado, hipofraccionamiento, ¿ya? También hay tratamientos secuenciales y bus integrados. Miren, bueno, no queda tanto. Y esto está súper explicadito. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? ¿Sí o no? ¿O seguimos? Por lo que quedan. Es que ahora tenemos la otra clase. ¿Todos? Sí, tenemos. Hasta acá, profe. ¿Ah? Hasta acá que tenemos clase algunos. Pero es que yo puedo terminarlo y después ven el resto en el video. Ah, si quieres, sí. ¿Ok? Claro, el profe dice con los que no vienen forense que se queden y después el video está completo. Claro. Si es Sí, que yo queda. encuentro que es la mejor opción, profe. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, profe. Que esté Ya. bien. Igual, No, adiós. profe, cuídese. Chao, profe. Chau. Bueno, y es por eso, bueno, la gracia de la tasa de dosis del fraccionamiento, ¿ya? Entonces, eso se va a justificar en cuanto a la división de la dosis sean múltiples fracciones, para poder eliminar el tumor y también darle tiempo a las células normales para que estas se puedan reparar. El fraccionamiento va a aumentar el daño tumoral, ¿va? Tenemos a través también de la reoxigenación, redistribución, y tenemos un equilibrio entre lo que es la respuesta del tumor y los tejidos normales, de respuesta temprana y tardía. De modo que las dosis más pequeñas por fracción van a conservar preferentemente los tejidos de respuesta tardía y separar razonablemente las horas permite una regeneración de los tejidos en respuesta temprana y que se oxigene el tumor. Esto es lo que yo les hablaba de los fraccionamientos. Los habituales, los convencionales, fíjense que tenemos 1,8, 2 Gray. ¿Cuántos se dan por día? Una. Y en la semana, 5. ¿Ya? Y en las fracciones por tratamiento pueden ser de 25 hasta 42. ¿Ya? Las dosis totales pueden ir del rango desde 45 Gray a 75. Hiperfraccionamiento, fíjense que la dosis por día, por fracción, perdón, es 1,1, 1,2 Gray. Esto se da en 2 fracciones por día, por lo tanto en la semana tenemos 10 fracciones y en el curso de tratamiento tenemos 60, 70 fracciones y la dosis total puede ser de 45 a 70 Gray. Fraccionamientos acelerados, donde la dosis por fracción es de 1,1 a 2 Gray, o sea, por lo tanto, y eso lo damos por día, las fracciones son a 5 días, y las fracciones, el número de fracciones 25, 35, ¿ya? Es como una dosis de 45, 70 Gray. Esos son los rangos. Hipofraccionamiento, ¿ya? Perdón, en este caso, con el anterior, se usaban como para poder tener tratamientos, entre comillas, curativos. ¿Ya? Se busca hacer la eliminación total del tumor. Pero hay tratamientos que son del tipo paliativo, que en el fondo lo que nos va a pasar es que en el fondo no vamos a tener, sabemos que en el fondo no vamos a poder controlar la enfermedad, pero podemos aliviar síntomas que estén complicando al paciente. Qué sé yo, una compresión medular, un síndrome de vena cava, ¿ok? Pero para poder hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un hipofraccionamiento, con dosis por fracción mayor a 2 Gray. Por ejemplo, lo habitual 3, 4 Gray, 5 Gray por fracción, y las fracciones se hacen por día, y eventualmente, y bueno,
por día, 5 veces a la semana. Y el número de fracciones a veces son menores a 25 o 35 fracciones, son mucho menos. ¿Ok? Y las dosis son menores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para tratamiento hipofraccionamiento, habituales son 30 Gray en 10 fracciones. Fracciones por día, 3 Gray, ¿ya? En 10 días. Por lo tanto, tenemos hipofraccionamiento, ¿ya? Pueden ser 20 en 5, 20 Gray en 5 días, dosis por fracción, 4 Gray, ¿ya? Eso es lo que uno busca. O a veces puede usarse incluso hasta una dosis de 8 Gray en una fracción para eliminar el dolor, eh, a corto plazo. Y eso se puede volver a hacer. Existen, chicos, tratamientos que se llaman secuenciales y tratamientos que se llaman, que en el fondo, ¿qué es lo que uno busca? En el fondo, tener un control tumoral, ¿ya? En el caso de la mama, tenemos irradiación de la mama completa, ¿ya? Se irradian, por ejemplo, a 50 Gray, 2 Gray por día, 25 Gray. Y luego se le da una dosis extra al lecho donde estaba el tumor, ¿ya? 10 Gray, 16 Gray, ¿ok? Eso es un tratamiento secuencial. Primero hacemos la mama, terminando eso, le damos un boost a el lecho tumoral, ¿ya? También existe lo que se llama boost integrado o concomitante. En el fondo, y yo le estoy dando a la mama completa los 2 Gray y a la zona donde está el lecho tumoral le doy 2.2 Gray, ¿ya? Al mismo tiempo, todo en la misma sesión. Por lo tanto, aquí voy a tener 50 Gray y aquí en la dosis total voy a tener, supongamos, 60 Gray por lo acumulado. ¿Ya? Entonces, bueno, el tratamiento estándar, 5 por día, y eso dependiendo de la dosis total. ¿Para qué nos sirve el régimen? Para en el fondo poder tener al paciente administrar en cuanto a la cantidad de pacientes por día, ¿ya? Dar un resultado exitoso en el sentido de tener un control tumoral sin daño a las regiones normales, y también para el personal que entrega el tratamiento. O sea, tenemos una vida, entre comillas, más normal que el resto de las especialidades, ¿ya? Nosotros trabajamos de lunes a viernes en un horario, entre comillas, de oficina, dependiendo del centro, ¿ya? Hay centros en que parten trabajando a las 8 de la mañana y terminan a las 12 de la noche, por la cantidad de pacientes que tienen. Hay otros que te parten a las 8 y terminan a las 5. Pero bueno, eso es. Esto, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿ya? De los hiperfectos. Desde el punto de vista de la radiosensibilidad, tenemos células que se pueden clasificar en células que son muy radiosensibles, como los leucocitos, eritoblastos, espermatogonias, relativamente radiosensibles, mielocitos, células de las criptas, intestinales, basales, de la epidermis, una sensibilidad intermedia, células endoteliales, glándulas gástricas, osteoblastos, condroblastos, y relativamente resistentes, los granulocitos, osteocitos, espermatozoides y eritrocitos. Y las muy resistentes tenemos que son los fibrocitos, condrocitos, las células musculares y las células nerviosas. Eso es una escala desde el punto de vista de la radiosensibilidad.
Bueno, esto es interesante en el sentido que lo otro lo hemos visto ya, que de qué depende la sensibilidad, o sea, del ciclo que tenga, la oxigenación, ¿ya? Pero también la radiosensibilidad, lo opuesto es la radioresistencia. De hecho, hay un dicho que dice, no existe célula ni tejido patológico que sea radioresistente de forma absoluta. Pues si nosotros si aumentamos ilimitadamente la dosis, vamos a alcanzar la distribución, pero no podemos, la limitante son los tejidos normales que están alrededor. ¿Mm? Eh, por lo tanto, si tenemos tejidos que son muy radiosensibles, tenemos que intentar disminuir lo más que podamos para producir el menor daño a las líneas celulares que se trate. ¿Ya? Ahora, todos los tejidos tienen una tolerancia, en cuanto a los órganos y los tejidos a la radiación. Se habla de la tolerancia TD55. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? La tolerancia mínima, que es la dosis que se produce a una tasa de complicación menor de 5 años, de 5% a 5 años. Ese es el TD55. Y luego tenemos el TD55, la que define la dosis de tolerancia máxima que va a producir una complicación al 50% a 5 años. ¿Mm? Más de esto. Ya. Ya está acá. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos con los sobrevivientes? Sí. Vamos, profe. ¿Alguna pregunta?